Buenas noches a todos, ¿cómo están? ¿Cómo van las cosas? Demos unos minuticos mientras el resto de los compañeros se termina de conectar y damos inicio a nuestra sesión de trabajo correspondiente al día de hoy. Les informo que ya en su plataforma Q10 están todas las sesiones virtuales, está el material de trabajo y que adicionalmente ya cuentan con 2 talleres para la realización por parte de ustedes. La idea es que ya vayamos aprovisionando los conocimientos adquiridos, que vayamos poniendo en práctica esta nueva guía de aprendizaje y que por ende ya empiecen a desarrollar habilidades frente a los sistemas de gestión de la calidad. ¿Listo? Vamos a dar un minutico y damos inicio a la sesión. Y aquí estoy agregando un compañero y continuamos. Ok, demos inicio a nuestra sesión de trabajo. En la medida en que el resto de compañeros se vayan conectando, nos van alcanzando. Entonces, ya tuvimos la oportunidad de conocer a nivel general lo que los sistemas de gestión de calidad nos traen. Asimismo, empezamos a conocer lo que la norma ISO 9000 nos entrega como fundamentos del sistema y como vocabulario a desarrollar, es decir, la apropiación de esos conceptos, la apropiación de esa terminología que nos ayuda a identificar lo que un sistema de gestión de la calidad nos entrega como organización. Les decía que esta primera parte de la norma ISO 9000 lo que nos entrega es esa contextualización de lo como sistema nos ofrece o nos entrega, y frente a eso empezamos a construir, ¿cierto? Y que la ISO 9001, en la versión 2015, que es la última versión que existe de esta norma internacional, nos entregan los requisitos y que hacemos mención de que aquí íbamos a ir detallando punto a punto lo que son los requisitos. Del requisito 1 al 3, básicamente la norma nos entrega lo que es el objeto y campo de aplicación. Carlos, aquí, permítanme un segundito para que ustedes ya lo estén observando. ¿Qué nos entrega esta primera parte de la norma? Hombre, nos está entregando que una organización que decide implementar un sistema de gestión de la calidad, lo que está buscando es demostrar una capacidad para garantizar que sus procesos, que sus tareas están conformes y que tienen la capacidad de proporcionar productos y servicios de acuerdo a unos requisitos establecidos por un cliente, por unos requisitos que establecen las normas legales y por unos requisitos que aplican a normas asociadas o aplicables a la organización. Es decir, que sean propios de la actividad económica que yo desarrollo. Asimismo, cuando una organización decide establecer un sistema de gestión de la calidad, también determina o se establece que en ese objeto ella aspira a que una vez esto se lleve a cabo, se logre identificar, validar esa satisfacción que tienen los clientes de nuestros productos y servicios. Y frente a eso, trabajar para mejorar el sistema
asegurarnos que nuestros productos y servicios son conformes y que por ende estamos dando cumplimiento a esos requisitos legales, a esos requisitos del cliente y todos aquellos reglamentarios que me apliquen a la actividad económica que yo desarrollo. Entonces, las organizaciones hoy en día que deciden implementar esta norma internacional buscan ser diferenciadas de aquellas que realizan actividades similares. El requisito número 2 de esta norma, ¿cierto?, nos entrega un marco normativo o un marco de referencia normativo. Y si se dan cuenta, nos aterriza en la ISO 9000, que básicamente nos entrega los fundamentos del sistema y el lenguaje que vamos a desarrollar dentro de la implementación de un sistema de seguridad y salud en el trabajo. El requisito 3 nos lleva o nos arroja a que vayamos a revisar esos términos y definiciones que ya empezamos a construir y a conocer bajo la norma ISO 9000. Como les decía, iniciando la sesión, es que ya ustedes dentro de su plataforma Q10 cuentan con un material para apropiarse esos conceptos. Les decía que que les había construido, les había elaborado un taller de un crucigrama que ojalá les ayude a fortalecer esos conocimientos para el aprendizaje de los que yo identifico son los conceptos claves que deben tener en cuenta en el desarrollo e implementación de los sistemas de gestión de calidad. Cabe anotar que todos los conceptos son necesarios. Se hace necesario que ustedes se los apropien, que ustedes los conozcan, que identifiquen su aplicabilidad dentro de un sistema, ¿cierto? Creo que en la sesión pasada alcanzamos a mencionar un poco los requisitos que nos establecen a partir del capítulo 4, donde ya empiezan a estructurarnos cómo se desarrolla un sistema de gestión de la calidad. El capítulo 4 comprende 4 subdivisiones, ¿cierto? O 4 numerales, o 4 requisitos que aplican, que van desde la comprensión de la organización y el contexto, que básicamente nos dice: analice factores internos y factores externos. Busque una metodología que le ayude a que pueda revisar y conocer qué aspectos pueden afectar la capacidad de la organización para lograr esos resultados y esos objetivos que se traza dentro de los sistemas de gestión. En su requisito 4.2 nos dice: comprenda esas necesidades y esas expectativas de las partes interesadas. Frente a eso nos dice: identifiquen esos requisitos, ¿cierto? Esas necesidades que el cliente le manifiesta. Identifique lo que las partes interesadas también esperan de su organización y frente a eso establezca, realice seguimiento y revise eso para efectos de dar cumplimiento a lo que estos esperan de mi organización. En el 4.3 hablábamos de que aquí se determina el alcance. Y frente a esto, yo analizo cuál de los requisitos que me exige esta norma, desde el requisito 1 hasta el requisito 10, no aplica. Ya en esta norma, a diferencia de la anterior, que hablaba de excluir requisitos, esta centra su contexto o sea, su contextualización en la aplicabilidad que tenga dentro de un sistema o no, o algunos de los requisitos que están presentes o que nos pide esta norma. ¿Qué buscamos aquí cuando determinamos el alcance? Hombre, que podamos determinar y considerar las cuestiones externas y internas que ya identificamos aquí cuando analizamos el contexto de la organización. Que tengamos en cuenta dentro del alcance todos esos requisitos que se establecen para los clientes y las partes interesadas. Es decir, aquí
lo que establecí en el requisito 4.2. Y finalmente, determino cuáles son los límites y lo que aplica en lo que corresponde al sistema de gestión de la calidad a los productos y los servicios que ofrece mi organización. Asimismo, debe existir una información documentada que me muestre que me esté entregando, ¿cierto?, lo que yo espero el sistema de gestión de la calidad me va a entregar. Lo que se busca es que en la medida en que ustedes puedan comprender todo ese contexto, todos esos requisitos, yo pueda establecer el alcance de mi sistema. Para que me comprendan muy bien estos 4 primeros requisitos, donde se establece en el 4.4 lo que ya es el sistema de gestión de la calidad. Aquí nos piden que ya la organización empiece a establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de la calidad. Frente a eso, ya aquí, bajo este numeral, lo que me pide es que la norma o que la organización empiece a trabajar bajo el enfoque de procesos, es decir, tengo unas entradas, realizo unas actividades que son mis procesos y entrego unas salidas que son los resultados, ¿cierto? Y aquí me dice que determine las entradas, la secuencia, la interacción de esos procesos, qué criterios me aplican, qué método utilizo, qué recursos son los necesarios, cuáles son las responsabilidades, cuáles son los riesgos y las oportunidades y finalmente cómo los evaluamos para mejorar. Y asimismo, en la medida en que esto sea necesario, se mantiene la información documentada. Para que ustedes me comprendan un poco mejor estos primeros capítulos, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se establece dentro de una organización estos aspectos. Necesito que por favor, opción manito arriba, me confirmen que ya ven un formato o un archivo en Excel. ¿Sí? Ok. Dentro de los sistemas de gestión, ¿cierto? Les decía que el capítulo 4 lo que nos pide que podamos, ¿cierto?, dentro de esa comprensión del contexto y de la identificación de las necesidades y expectativas de mi organización frente al sistema de gestión de la calidad. Les decía que una de las metodologías que se utiliza dentro del análisis del contexto es lo que conocemos como el análisis o la matriz DOFA. Este análisis DOFA me pide que yo analice a partir de 4 variables, ¿cierto?, cómo se encuentra mi organización y frente a eso proponga unas estrategias. Les muestro rápidamente. Este análisis DOFA por acá analiza los factores externos, que en este caso son las oportunidades y las amenazas. Y por acá, en la parte interna, analizo para la empresa cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. En este ejemplo, por ejemplo, una de las fortalezas que se identifica para esta empresa, de ejemplo, es que, por ejemplo, tiene un porcentaje alto en la cobertura de departamentos. Tiene una cultura de inversión financiera, tiene un conocimiento de la actividad, es decir, de lo que realiza. Al mismo tiempo cuenta con una infraestructura operativa y administrativa sólida. Esos son factores internos. Asimismo, analizamos para la empresa las debilidades. Por ejemplo, aquí podemos analizar posibles fallas que se puedan presentar en los procesos, en los productos, en los sistemas. Aquí, por ejemplo, una debilidad que de pronto dentro del portafolio de servicios o de productos no abarcamos todo lo que el mercado demanda. Otro que posiblemente tenemos un solo aliado o un solo proveedor de contingencia. Por acá analizamos qué oportunidades tiene la empresa frente al externo, por ejemplo, el de poder ingresar a nuevos mercados, tener nuevas zonas de cobertura,
unas nuevas alianzas comerciales, la implementación de nuevas tecnologías. Asimismo, las amenazas. Entonces, cuando ya yo identifique estos factores internos y externos, lo que me pide la herramienta para analizar el contexto es que usted frente a esto construya una serie de estrategias. En base a las fortalezas y oportunidades salen las estrategias FO de fortaleza y oportunidades. A partir de la fortaleza, reviso cómo puedo construir una estrategia que me ayude a lograr esa oportunidad que tengo como organización. Asimismo, también salen las estrategias de debilidad y oportunidad. A partir de una debilidad, oriento cómo puedo lograr una oportunidad. Entonces, ¿qué nos entrega esta metodología? Que yo pueda comprender internamente y externamente cómo se comporta mi organización dentro de ese entorno que lo rodea. Asimismo, les decía que la norma en ese capítulo o en ese requisito 4.2 me pide analice las necesidades y expectativas de sus clientes y de las partes interesadas. Normalmente dentro de los sistemas de gestión de la calidad usamos mucho las matrices. Las matrices nos orientan y digamos nos dan un panorama generalizado de cómo está la organización. En cuanto a necesidades y expectativas, por ejemplo, yo lo primero que debo hacer en mi organización es poder identificar cuáles son mis partes interesadas. En este caso, para una organización, sus clientes, una parte interesada son sus proveedores, los entes de control o los entes gubernamentales, la misma comunidad también sería una parte interesada, los trabajadores, la competencia. Una vez identifico las partes interesadas, empiezo a detallar, ¿cierto?, cuáles son las necesidades de cada uno de esas partes interesadas. Y asimismo, identifico cuáles son las expectativas que ellos tienen frente a mi organización. Y en base a eso, hago una valoración. Y aquí establezco unos criterios. Cómo esta parte interesada afecta para mi organización la toma de decisiones, cómo esta parte interesada impacta sobre la operación del negocio, en la generación de la estrategia, en la imagen corporativa y en los ingresos. Y aquí simplemente bajo una puntuación escalo o, digamos, estructuro un nivel de impacto que puede ser alto, bajo y medio. Y aquí, dependiendo del puntaje, pues categorizamos. Eso es una escala de puntuación para determinar qué tanto impacta o qué tanta relevancia tiene esta parte interesada en lo que es mi negocio. Cuando ya yo identifico, en este caso que yo pongo unos criterios, establezco acciones que me ayuden o planes de acciones que me ayuden a que esto, ¿cierto?, se evalúe, se le haga seguimiento, se propongan acciones y por ende se logren los resultados o los objetivos esperados. Asimismo, bajo la estructuración de la norma, en el alcance del sistema, lo único que tenemos que hacer es analizar todos los requisitos que me pide la norma, desde el capítulo 4 hasta el capítulo 10 o el requisito 10, y analizar si aplica o no a mi organización. Y en el caso que no aplique, hago una aclaración de por qué eso no aplica a mi empresa o a mi organización. Por ejemplo, para esta empresa que estamos mostrándoles aquí, hay un requisito que no aplica. ¿Qué es cuál? El de diseño y desarrollo de los productos y servicios. ¿Cómo orientamos esto? Si mi empresa es de servicio, implica que yo no estoy elaborando nada. Yo no estoy desarrollando nada. Yo simplemente tomo un concepto, tomo una idea de negocio y simplemente
represento o ejecuto. ¿Cierto? Si mi empresa desarrollara un producto, implicaría que esta sí debe considerar qué elementos se tienen en cuenta para el diseño y el desarrollo. Camila tiene una pregunta que la veo con la mano levantada. No, profesor. Ok, entonces miren que aquí rápidamente les estoy mostrando cómo se estructura dentro de una organización cada uno de los requisitos que me pide la norma. Primero, hago un análisis del contexto, es decir, abro ese panorama, analizo qué factor interno y externo me pueden afectar mis procesos, mi organización, hago una evaluación bajo una metodología, que en este caso es el análisis DOFA, y frente a eso genero unas estrategias. Esas estrategias me pueden ayudar a construir los objetivos. Asimismo, tu numeral 4.2, empiezo a identificar esos requisitos y esas necesidades y esas expectativas que ese cliente y esa parte interesada necesita de mí. En el 4.3 reviso lo que me pide la norma como cumplimiento y analizo qué aplica y qué no aplica. Y en el caso de que no aplique, aclaro por qué no aplica. Finalmente, para concretar este capítulo, en el numeral 4.4, la norma me pide que yo estructure mis procesos y que bajo esa estructuración yo muestre la secuencia, identifique cómo se relacionan. En este caso, miren, estas son las entradas, estos son mis procesos y estas son mis salidas, mis resultados. Eva tiene una pregunta que también la veo con la mano alzada. Sí, profe, tengo una pregunta. Ese formato que usted acaba de mostrar, ¿eso ya está estructurado en las empresas o tiene que crearlo uno como tal? Esa estructuración es propia de este servidor, o sea, mía. Ah, ok. O sea que cada, digamos, cada técnico tendría que crear su propia estructura. Cada organización hace la Ok. información documentada. En este caso, muestra las evidencias de cómo le da cumplimiento a los requisitos que me pide la norma. Usted sabe que hay empresas que ya tienen su propio sistema organizado. A lo que yo me refiero es que hay empresas que ya tienen ese documento como tal, O sea, ¿cuál es así la idea? como la matriz de Si usted, hiper. si usted llega a una empresa que ya tiene implementado un sistema de gestión, pues usted empieza es a mantener el sistema. Es decir, a apropiarse de lo que ya se construyó. Si no, usted empieza a construir ese sistema. Para este caso, a mí la forma más fácil y más sencilla fue ir detallando uno a uno cada requisito que me pide la norma. Frente a eso, para evaluar cómo lo estoy cumpliendo o cómo lo voy a cumplir. En este caso, si ustedes se dan cuenta, me queda mucho más sencillo a través de un formato en Excel ir analizando uno a uno cada uno de los requisitos para efectos de posteriormente mostrar cómo lo estoy cumpliendo. Cuando los auditores, cuando estemos ya en calidad 2, que nos centremos un poco más en la auditoría de los procesos y la auditoría de la norma, uno puntualmente verifica el cumplimiento de la norma en base a cada uno de los criterios. Es decir, usted puntualmente verifica lo que la norma le pide. En otras palabras, déjeme yo aquí, le vuelvo a compartir la norma ISO. Cuando usted quiere verificar, ¿cierto?
Necesito que me confirmen que ya están viendo la norma, por favor. Manito arriba. Gracias a los que me confirmaron. Entonces, miren, cada quien estructura o cada organización simplemente toma lo que me pide la norma en sus requisitos y lo adapta, ¿cierto? Es decir, crea su propio sistema. La ventaja que tienen estas normas es que son adaptables a cualquier tipo de organización, sea de producto, sea de servicio, sea cualquier actividad económica. Cuando yo estaba estructurando el sistema en la empresa en que laboro, soy el líder del proceso de mejora continua. Yo dije, bueno, listo, yo debo mostrar que en realidad la norma me pide que yo, por ejemplo, en su requisito 4.2, me dice, ojo, y se los voy a leer textualmente, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Dice, debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, los requisitos legales y los reglamentarios aplicables, la organización debe determinar, uno, o A, las partes interesadas. Por ende, yo debo mostrar quiénes son mis partes interesadas. Ustedes vieron el formato que yo dije, bueno, voy a pensar quiénes pueden afectar a mi organización. Entonces yo dije, bueno, ¿qué puede afectar mis procesos y mis productos y mis servicios? Que yo no logre esos resultados. Los clientes. ¿Cómo me afectan? Que si yo no tengo en cuenta lo que ellos me piden, pues lógicamente van a buscar otra empresa que sí les entregue lo que ellos esperan que les entreguen. A los proveedores, listo, es que si yo no tengo cómo pagarle a mis proveedores o no tengo una buena relación o comunicación con mis proveedores, yo con estos no voy a poder adquirir insumos, materias primas, en algunos casos apalancamiento con ellos mismos. Ok. Los entes de control, es que yo debo pagar impuestos, yo debo llegar a cumplir las normas legales, por ejemplo, está constituido legalmente, registrado ante la DIAN, ante la Cámara de Comercio, que mi actividad cumpla unos requisitos. En el caso, por ejemplo, hay actividades económicas que están reguladas y tú tienes que tener una licencia o un permiso para funcionar, ¿cierto? ¿Cómo lo muestro yo? ¿Cómo como organización demuestro que lo estoy cumpliendo? Pues fácil, yo me ideé una matriz en la cual estructuré quiénes eran mis partes interesadas, definí cuáles eran esas necesidades y esas expectativas y hice una valoración para decir, bueno, listo, por aquí es que debo empezar a actuar para poder tener en cuenta eso que me piden mis partes interesadas y poder yo entregarle unos resultados que ellos esperan de mi organización. Asimismo, entonces, ¿cómo lo demuestro? Entonces yo me ideé ese documentico, ese formatico. Otras organizaciones tienen otros modelos, otra forma de demostrar que están cumpliendo con lo que les pide la norma. Asimismo, miren que en el alcance, ¿qué me dice la norma en el alcance? Me dice, ojo, usted debe determinar los límites y la aplicabilidad del sistema de gestión de calidad. 1. Para determinar si la organización debe considerar las cuestiones externas e internas que se indican en el 4.1, los requisitos de los clientes y de las partes interesadas y los requisitos de los productos y los servicios. Hay productos y hay servicios que están regulados bajo normas. Frente a eso yo debo determinar si me aplican o no. Ustedes vieron ahí que yo lo que hice fue estructurar todos los requisitos de la norma y decir aplica o no aplica. Ahora bien, mire lo que me dice la misma norma. La organización debe aplicar todos los requisitos de esta norma interna si son aplicables. Entonces, ¿qué hice yo? Estructuré todos los requisitos que tiene la norma. Y asimismo determiné el alcance. Y mire lo que dice aquí. El alcance debe establecer los tipos de productos, los servicios cubiertos y proporcionar la justificación para cualquier requisito que usted diga que no es aplicable. Por eso yo les mostraba acá y les voy a volver a mostrar
para que ustedes vean que a través de una nota yo le estoy dando cumplimiento a lo que la norma me pide. ¿Qué estoy garantizando? Hombre, que estoy trabajando para lo que el sistema me pide. ¿Me confirman, porfa, que ya están viendo el Excel nuevamente? Miren la nota que está abajo. Justificación del alcance. Aquí, vean. Justificación del alcance. Yo digo, hombre, la aplicabilidad de los requisitos dentro del sistema de gestión de la empresa se evalúan conforme a la norma ISO 9001-2015 y se verificará su cumplimiento en la política, en los objetivos, en los indicadores y en los demás establecidos en cada uno de sus procesos. ¿Y qué le digo? Váyase a el mapa de procesos. Ahora bien, a esto hay que hacerle un seguimiento y verificar si hay cambios, si se aprobaron cambios, cuándo se hizo, cuándo se elaboró, cuándo está la próxima revisión, ¿sí? Y bajo el sistema, pues la norma me dice, estructure sus procesos en el numeral 4.4. Por eso, a partir de este momento, la invitación es a ustedes, cada vez que se conecten a una sesión conmigo, tienen que tener la norma al lado, para que en paralelo ustedes vayan revisando lo que la norma me está pidiendo. Les voy a mostrar algo. Miren. ¿Cuál es la idea? Ustedes la tienen digital. ¿Están viendo mi cámara? Manito arriba si ya la están viendo. Ok. Ustedes desde este momento, desde que empezamos, por eso yo les dije, ya les subí el material. Ustedes deben ir en paralelo. Cuando estemos trabajando, yo aquí enseguida voy revisando lo que la norma me está pidiendo en cada uno de sus capítulos. Por eso es que ustedes ven que yo les voy mostrando cada uno de los requisitos que esta norma me está pidiendo. Y en paralelo les voy a ir mostrando cómo lo vamos aplicando en la organización para que les quede mucho más fácil. Porque muchas veces la norma es muy técnica. ¿Y técnica en qué sentido? En que me muestra un contexto, me muestra una literatura que muchas veces no es fácil de asimilar cómo lo voy a hacer en mi empresa, en mi organización. Miren, si ustedes se dan cuenta, con esas 4 pestañitas allá o con ese formatico en Excel, identifiqué el contexto de la organización, comprendí las necesidades y expectativas de las partes interesadas, determiné el alcance del sistema y estructuré, mira lo que dice aquí, debe determinar los procesos necesarios para que el sistema de gestión de la calidad y su aplicación a través de la organización se determinen las entradas. Ahí ustedes vieron cuáles eran las entradas. Les mostré cuáles eran las salidas. Les mostré cómo era la secuencia. Es más, se lo voy a volver a mostrar para que ustedes vayan comprendiendo. Y este es el paralelo que me gusta hacerles para que ustedes vayan y se vayan haciendo la idea cómo lo podrían hacer dentro de su organización. ¿Qué me dice el requisito 4.4? Hombre, me dice, usted debe determinar las entradas. Miren, aquí yo estoy mostrando. Estas son mis entradas. Aquí digo, ¿cuáles son las entradas? Ah, las necesidades y expectativas ¿de quién? De las partes interesadas. También identifico las necesidades y expectativas de los clientes y los requisitos. La secuencia, mire, aquí dice, bueno, de aquí sale información, elementos, datos, leyes, normas de cumplimiento. Aquí está la secuencia, cómo va la secuencia, y en las flechitas me están diciendo cómo interrelacionan o cómo se comunican cada uno de esos procesos. Me dice, estructure mi proceso. Entonces yo en mi organización determino qué procesos tengo. La norma a nivel general nos dice, eso no está en la norma, eso está en una metodología que me dice,
a través de los padres de la calidad, me dice, hombre, usted determine en su empresa o en su organización cuáles son los procesos estratégicos. Y me dice que los procesos estratégicos son aquellos que me ayudan a analizar, a planificar, a comprender y a determinar lo que yo quiero como organización. Identifique los procesos misionales, es decir, ese objeto o razón de ser como organización. En este caso, por ejemplo, para esta organización, un proceso misional es poder contratar con entidades, con clientes, hacer un proceso de recolección y transporte y finalmente un tratamiento de un producto, en este caso unos residuos. ¿En qué se apoya? En unos aspectos ambientales, en unos aspectos financieros, en un talento humano. Por acá está seguridad y salud, las compras, un mantenimiento y una calibración. ¿Todo esto para qué? Cuando yo hago esa interacción de mis procesos, entrego ¿qué? Unos resultados. Para entregar una salida, ¿qué es cuál? La satisfacción de mis clientes, que también hacen parte de mis partes interesadas. Entonces, si se dan cuenta, de esta manera, yo voy organizando la información o mi sistema de gestión en base a lo que cada numeral de la norma me está pidiendo. De esta manera me queda mucho más fácil comprender a qué le está apuntando mi organización. En este caso, miren, si ustedes se dan cuenta dentro del mapa proceso, que es la estructuración que me pide la norma, que me dice, determine entradas, salidas, secuencia y interacción, criterios que aplican, recursos, responsabilidades, evalúe los riesgos, evalúe los procesos. Cada uno de estos procesos que ustedes ven aquí, ya les voy a mostrar. Permítanme que ya le estoy abriendo otro. Cada proceso de eso, esto es una estructuración de cómo son los procesos del sistema de gestión. Pero cada proceso de estos tiene sus entradas y sus salidas. Y tiene sus responsabilidades y tiene sus criterios y tiene su cumplimiento. Eso es a nivel general el panorama, pero ahí, por ejemplo, ustedes vieron que había un proceso que se llamaba ambiental. Aquí está lo que normalmente la norma se llama la caracterización del proceso. Es decir, una descripción detallada de cómo ese proceso aporta a mi sistema de gestión de la calidad. Entonces aquí, miren, hay una información o una estructura documental, que esto es el logo, la fecha de la emisión, una versión en la que está el documento, a qué proceso corresponde, la paginación. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es su objetivo? ¿Quién es el responsable? Ahora, la norma me pide que yo identifique entradas y salidas. Entonces aquí, ¿quién entrega y qué entrega? Aquí está un proceso de cómo se relaciona con la mejora continua, con la planeación, con la gestión financiera y por acá con todos los procesos. ¿Qué entregan? Bueno, aquí está una información que me entregan. Los indicadores de gestión, una revisión por la dirección, unos controles, unos aspectos de impactos ambientales. Y aquí determino la secuencia de ese proceso. Aquí identifico unas cosas, describo unas actividades, establezco unos responsables y determino qué registro o qué evidencia o qué salida me queda de estas actividades. Para cada actividad de esta estoy determinando un documento o una información documentada que me está garantizando el cumplimiento de la actividad. Miren, aquí está la salida. ¿Quién recibe? Todos los procesos, la planeación estratégica, la mejora continua. ¿Qué recibe? Bueno, aquí está unas medidas, unas necesidades, una información. ¿Qué hago? Bueno, aquí establezco cómo lo mido. Aquí hay unos indicadores. ¿Qué recursos requiero para eso? Los recursos que demanda el proceso. ¿Qué requisitos le estoy apuntando? A unos requisitos legales en cuanto a ¿qué? A unos permisos ambientales. Le apunto a unos requisitos que me pide el cliente, la comunidad, porque puedo en mis procesos tener una afectación o no en términos de responsabilidad ambiental, lo que me pide mi personal interno y los entes de control. ¿Qué documentos soportan estos requisitos? Aquí está, ¿ve? La matriz de aspectos e impactos, en el cliente un formato de control operacional, en la comunidad unas auditorías, en el personal interno una matriz legal, unos informes y estudios ambientales, actas de visita. ¿Qué riesgos hay?
que para esto hay altos costos de estudios ambientales, que pueden haber fallas en la operatividad, que puede haber una norma que cambie, que puede haber un error o una falla humana, que haya escasez de recursos financieros. De esta manera, a nivel general, el mapa de procesos me dice cómo está estructurado los procesos de mi organización, pero cada proceso requiere que usted detalle cuáles son sus entradas, sus salidas, los recursos, el seguimiento, los controles, los requisitos. ¿Para qué? Para que usted también aquí estructure su organización. En otras palabras, cada una de esas esferitas que ustedes ven ahí representadas dentro del mapa de procesos tiene una caracterización. Eso es lo que es mi sistema de gestión de calidad. En base a eso trabajo, lo construyo. Eso es lo que me pide la norma en su requisito 4.4. Usted determine el sistema de gestión de calidad y sus procesos. Aquí está el sistema de gestión de calidad de esa empresa. Es lo que la norma me pide. Entonces, por eso les digo, de ahora en adelante, ustedes, en cada sesión de trabajo, la invitación es a que ahí al costadito, sea en su celular, en su computador, si la pueden imprimir, pues mucho mejor. Ustedes ahí en paralelo vayan revisando cada uno de los requisitos para que vean cómo se cumple en las organizaciones. De esta manera nos queda mucho más fácil ir organizando lo que la norma en sus requisitos nos pide. ¿Dudas o preguntas hasta ahí? No, profe, todo claro hasta el momento. No, profe. ¿No qué, Luisa? ¿No hay dudas o si hay preguntas? No, profe. ¿Hay dudas o no hay dudas? Todo está claro. Si todo está claro, por favor, el resto, compañeros, manito arriba. Si ya tuvieron la oportunidad, gracias por la confirmación, de entrar a su Q10, ¿cierto? Ustedes se dieron cuenta que una de las actividades que está cargada o que ustedes deben desarrollar está orientada a los mapas de proceso. Permítanme un segundito aquí para mostrarles. En ese taller, ¿qué les pido yo a ustedes? Algo bastante sencillo. Primero, dentro de las temáticas y dentro de los documentos de apoyo, yo les dije que está Redacensa. En Redacensa está un video que tiene que ver con la historia de la calidad, ¿cierto? Asimismo, usted puede hacer otras consultas adicionales. Entonces yo aquí les digo, hombre, en ese primer taller ustedes van a hacer una construcción de la historia de la calidad. ¿Cómo? A través de un esquema de línea de tiempo. Yo aquí les pongo un ejemplo. Hay muchos en internet, pero la idea es que esos aspectos sean relevantes por usted. Es lo que usted comprenda de cómo se dio la evolución o cómo ha sido la historia de la calidad. Es decir, por allá en el 1850, cómo se veía, cómo se estructura. Esto es un ejemplo. Por eso aquí les digo, tenga como referencia el siguiente esquema. Y adicionalmente les digo, ojo, consulten una empresa que tenga implementado un sistema de gestión de la calidad. Claridad aquí. Estamos bajo la ISO 9001 versión 2015. Ojo, van a buscar una empresa que esté bajo la norma anterior, aunque ya por tiempos todas las empresas debieron haber hecho la transición en el 2016.
a un sistema bajo la versión 2015. La norma salió en el 2015 y dieron un año para hacer la transición. Por ende, hoy todas las empresas que desean tener un sistema de gestión de calidad tienen que hacerlo bajo la versión 2015. Sé que pueden encontrar en internet, todavía hay información atrasada, porque posiblemente las empresas no han actualizado sus páginas web, pero tengan presente que sea la ISO 9001 en su versión 2015. Frente a eso, ustedes deben buscar en esa empresa que está certificada en calidad el mapa de proceso, es decir, ese esquema que yo les mostré por allá. Lo pueden encontrar muy similar o en algunos casos hay unos más chéveres, unos más dinámicos, unos más, digamos, gráficos. Cuando lo encuentren, y de hecho dentro de la misma literatura van a encontrar cuál es el alcance del sistema, es decir, qué requisitos de la norma le aplican o no a esa organización. Y finalmente, cuando ya ustedes ahí revisan la contextualización, ustedes se darán cuenta en qué le ha servido a esa empresa, sea positivo o negativamente, la implementación de un sistema. En algunos casos hay impactos negativos porque, por ejemplo, cambiar una normativa o cambiar los métodos de trabajo, resulta complejo. Y muchas veces tenemos una resistencia al cambio de cómo venimos haciendo las cosas. De hecho, ustedes en los sistemas de seguridad y salud en el trabajo también lo vivencian. Es difícil cambiar el comportamiento o las conductas o los actuales de las personas. Frente a esto, ¿qué nos pide la norma? En este caso, que ustedes evalúen si ha sido o no, o si es positivo o negativo esa implementación y qué le ha servido. Hay muchas empresas y muchas páginas que usted revisa y dice, hombre, sí, esto sí funcionó porque nos ayudó a tal aspecto. Entonces, ¿cuál es la idea en este taller? Que ustedes allí, primero, se contextualicen de cómo ha sido la evolución del concepto de la calidad a través de la historia. Y ustedes ahí, a través de una línea de tiempo, van a mostrarme o van a representarlo. Y segundo, que ustedes hagan la consulta investigativa de cómo hoy en las empresas está implementado. El segundo taller, que ya les dije al inicio de la sesión de trabajo, está un poco más orientado a la ISO 9000, a esa que ya analizamos y que les dije, hombre, ya ustedes bajo esta metodología deben ir apropiándose de los conceptos. Entonces yo aquí les puse el instrumento que se llama el crucigrama de la calidad. Yo aquí les doy 14 ítems que describen un concepto. Usted simplemente lo que tiene es que en ese crucigrama decir cuál es el concepto, cuál es la palabra que va aquí. Por ejemplo, número 6 dice combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener efecto en el enfoque de la organización. Como usted allá fue a la literatura y dice, bueno, listo, el número 6, combinación de cuestiones internas y externas. El número 6 está por aquí. Ya usted debe buscar cuál es la palabra que va aquí, dentro de esa literatura de conceptos. Y ustedes van a desarrollar ese crucigrama que los ayude a comprender la terminología, apropiarse un poco más de los términos y aplicarlos. ¿Dudas o preguntas hasta allí? Son dos actividades que en este momento tienen. Profe, esas dos las cargó a Q10 porque yo estaba en Q10 ahora rato y no vi ningún taller. ¿No las vio? Allí están. No, ya sí. Se las muestro, permítanme un segundito. Sí estará matriculada en el curso. Profe, y una una preguntita aquí. Profe, Sí. disculpe. Una preguntita aquí, saliendo del tema. Usted no ha cargado las notas de higiene 2 porque no aparece nota final. Aún no las he cargado. Ok. Entre hoy y mañana las tienen ahí. No se preocupen que esas notas están ahí. Permítanme que ya está cargando ahí Q10.
Entonces, miren, ¿por qué es importante que en este momento ustedes comprendan ese primer numeral o ese primer requisito? Es el capítulo 4 de la norma. Allí se estructura todo lo que es mi sistema de gestión de la calidad. Cuando ya yo he determinado esas necesidades, cuando ya yo comprendo el contexto, cuando ya yo establezco mi sistema, ahí es donde vamos al hacer. Es decir, ya empezamos a apropiarnos de otros aspectos y de otros requisitos que nos van a orientar a la implementación adecuada y apropiada de un sistema de gestión de la calidad. Quítenme aquí. Me confirman, porfa, cuando ya estén viendo la... Aquí están ustedes, este es el curso de ustedes, el que corresponde a la metodología PAP. Dentro de este curso ya están las lecciones, ya están las normas, están los documentos de apoyo. Me falta estructurar, porque bueno, estaba por consultarles, bueno, creo que todavía sigue siendo el compañero Sebastián el líder del grupo para poder ajustar el cronograma. Aquí están los dos talleres, que tiene que ver con la historia y el que tiene que ver con los fundamentos del sistema. Asimismo, aquí está, usted se vaya aquí a las lecciones, ya están las normas, aquí está Redacensa, el taller de la historia, las sesiones virtuales, todo está cargado. Mañana subo la sesión virtual que estamos trabajando en este momento. Pero ya aquí están los dos talleres. Uno que tiene que ver con la historia y el otro que tiene que ver con la fundamentación del sistema como tal, es decir, los conceptos, la terminología y el vocabulario. Eva, ¿tiene alguna otra pregunta? No, profesor. Que le veo con la opción. ¿Algún otro compañero, dudas o preguntas? La idea es que ya se apropien de este primer capítulo, es el capítulo 4. El día miércoles trabajaremos 5 y 6, que son un poco más sencillos. Y el día viernes, posiblemente, hacemos una actividad en relación a esos 3 primeros capítulos. Capítulo 4, 5 y 6. Se les deja una actividad o para que ustedes la desarrollen donde se apropien de estos conceptos. La actividad, y se las voy adelantando, tiene que ver con hacer un mapa de procesos, hacer una caracterización del proceso y una matriz de partes interesadas. Son 3 aspectos que se van a evaluar ahí. En el capítulo 5 hablamos de liderazgo. De alguna otra manera, cuando usted asigna responsabilidades, que es de lo que habla el capítulo 5, de alguna otra manera está orientando quién es el responsable del sistema, de los procesos, qué roles jugamos, y ahí también está estructurado el tema de la política y los objetivos. Y en el capítulo 6 ya hablamos de planificar. Entonces, para yo poder estructurar un sistema, pues yo debo planificar qué actividades desarrollo, qué se está haciendo dentro de mi organización, y frente a eso, pues yo debo poder conocer. Cuando hacemos la caracterización de los procesos, pues ahí también identificamos ciertos riesgos. Si ustedes se dieron cuenta cuando les mostré la caracterización, ¿vale? Voy a volvérselas a mostrar. Por aquí yo asigno responsables, digo quién es el líder de este proceso, ¿cierto? Por acá también analizo unos requisitos, unos riesgos, hago mediciones, establezco recursos y determino esas entradas y esas salidas. O sea que básicamente con estos 3 primeros capítulos construimos lo que les acabo de decir. La matriz de las partes interesadas, un mapa de procesos y una caracterización. Para eso va a ser muy sencillo. Yo les voy a dar unos tips de alguna empresa o de algunas actividades, o si ustedes ya por ahí tienen alguna empresa de esa que van a consultar, pues les quedará mucho más sencillo.
Por ahí parece que levantaron una mano. Sí, profe, yo. Acerca de esa matriz que se refiere, ¿hay alguna parte como de un ejemplo, algo como para uno guiarse en las lecciones que usted carga? En este momento no hay ningún ejemplo dentro del Q10, pero si ustedes requieren, yo les comparto una similar. Sí, profe, Esta por no, favor. porque esta es propia de la organización en la que yo trabajo. Digamos que aquí la uso como ejemplo palpable, pero sí yo tengo otras similares que ustedes pueden desarrollar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? No, profe, para mí todo No, El está resto profe. claro de, hasta el momento. No, profe. el resto de compañeros, manito arriba, si todo está claro. Ok, entonces, tarea para ustedes. Tienen las dos Todo actividades. claro, profesor. Revisar capítulo 4, ya adelántense un poquito con el capítulo 5 y 6, tener siempre la norma a la mano en cada sesión de trabajo y ya saben que el día viernes, después que veamos la sesión de trabajo, yo les cargaré la actividad que ya les estoy haciendo mención, vamos a ir desarrollando para apropiarnos capítulo 4, 5 y 6 de la norma ISO 9001 para la implementación de los sistemas de gestión de calidad. ¿Listo? Entonces, si todo está claro, les agradezco el tiempo, les agradezco el espacio. Nos vemos el día miércoles. Buenas noches a todos. Buenas noches, profe. Buenas Igualmente, noches, profe, profes. para todos. Buenas noches.